Y eso es algo importantísimo. El Tribunal de Justicia no dice que no haya habido malversación. Lo que dice es que no se ha podido probar que haya afectado a los intereses financieros de la Unión. Eso es. Eso es muy discutible. Sí, va para rato, va para rato. Tanto en el Tribunal de Cuentas como en la Audiencia Nacional, ojo, ¿eh? Bueno, claro, porque Puigdemont tiene vigente la orden europea de detención y entrega porque es un prófugo de la justicia. Es decir, no es un exiliado ni nada por el estilo. Es un señor que se ha fugado. Entonces, esta orden se mantiene en vigor. O sea, hay que juzgarlo, porque es que no es que, a ver, No yo lo no sé cómo podemos amnistiar a alguien que no ha sido juzgado. Punto. Entonces, yo una crítica muy fuerte que le hago al Tribunal de Justicia en estas dos sentencias es que no tenía que haber entrado para nada en si la ley conciliaba, reconciliaba, que si no sé cuántos, que si no sé qué, porque eso no era objeto de las cuestiones prejudiciales. hecho de que el juez haya pronunciado sobre esta cuestión de la autoamnistía, que no la valora, es decir, no considera que esto sea relevante, el hecho de que las personas hayan participado de la misma amnistía de la que se han beneficiado. ¿Qué opináis sobre la autoamnistía? Es que en eso directamente es que el fallo no entra. O sea, como si no conociera o no quisiera conocer el contexto en el que se genera esta ley, ¿no? Esta mal llamada ley. Entonces, yo desde el punto de vista soy muy pesimista. Hombre, si el optimismo lo queremos radicar en el sentido de que aún queda mucho tiempo de dilación, de procesos, de recursos, y que desde luego la vuelta a Puigdemont no es para mañana, pues sí, pero lo demás no. Y yo además creo que esto en el fondo, de cara en Europa, los dos grandes grupos, es el Grupo Popular y el Grupo Socialista, creo sinceramente que esto le ha venido no solo bien por razones obvias al Partido Socialista, pero creo que en el fondo al Partido Popular, que no dudo que él lo haya pleiteado, que lo haya criticado, que lo haya denunciado y tal, pero que a efectos prácticos, ahora de cara a un nuevo gobierno, que las encuestas, evidentemente exceptuando la del CIS, aciertan, pues el año que viene va a gobernar y para él sería una patata caliente el tema este. Entonces, ya han explotado legítimamente la vileza de un gobierno que por intentar estar en la poltrona, no habiendo ganado las elecciones, ha sido capaz de decir donde dije digo, digo Diego. Y en el fondo, pues ahora ya, de cara al próximo año, cuando se convoquen elecciones, pues yo creo que esto ya, en fin, habrá un tema de recursos, pero yo no veo, veo un camino, un túnel todo lo largo que ustedes quieran, pero no veo luz al final del túnel. Es decir, no creo que, aunque nos ha dado también la nota de optimismo doña Teresa, en el sentido de que no todos los países pues han tenido que pasar mucho tiempo, pero sí, eso es un dato importante. Yo creo que esto no tiene vuelta atrás, y lo que sí que nos debe hacer recapacitar es el déficit estructural que tenemos por el Tribunal Constitucional, que es la pieza que no debía haber fallado y que no teníamos por qué haber depositado nuestras esperanzas en Europa pensando que Europa iba a ser más españolista que España. Y en España estamos por esta deriva, pues no nos van a salvar de nosotros mismos los europeos. Entonces, un problema grave, estructuralmente grave, es que no es el peso que tiene el Tribunal Constitucional, que no es independiente, y que ya puede luego el Tribunal Supremo decir una cosa, o incluso ya puede decir lo que diga la Constitución, que si luego el órgano llamado a interpretar es la correa de transmisión del legislativo, pues no hay una verdadera separación de poderes. Y como que decía aquella declaración de derechos humanos del siglo XVIII, allá donde no hay una clara separación de poderes, no existe constitución, aunque la tenga. Porque es verdad, queda en papel mojado. Es decir, yo siempre pongo el caso. La Constitución puede decir, no se admiten
más que animales de compañía. Evidentemente, todos tendríamos que estar a salvo de decir que usted no puede meter un pulpo. Pero si no, el Tribunal Constitucional, que está nombrado por el Poder Legislativo, que es el que quiere meter el pulpo, interpreta que el pulpo es un animal de compañía, sin necesidad de cambiar la Constitución, la está anulando. Es decir, porque está quedando en papel mojado el artículo que dice que solo se admitirán animales de compañía desde el momento que el Tribunal Constitucional puede decir qué es y qué no es un animal de compañía. Pero bueno, al margen de es que tenemos un problema. Es decir, es fundamental tener bien demarcado la separación de poderes, porque, insisto, todas estas esperanzas que hemos tenido programas hace ya años sobre este tema, todo es porque este le podía haber prometido el presidente del gobierno a Puigdemont que iba a hacer una ley de amnistía y todos, si hubiera verdaderamente un órgano independiente, estar tranquilos. Bueno, ustedes le pueden prometer lo que quieran, pero luego llegará el Tribunal Constitucional y se lo tumbará. Porque es que hemos admitido ruedas de molino. Es decir, pero ¿cómo va a ser constitucional la amnistía, que jurídicamente significa la reconocimiento de que no ha existido delito? Es decir, no se trata de perdonar, eso es un indulto. Y una Constitución que dice que prohíbe al rey los indultos generales, ¿cómo narices va a admitir una amnistía, que es una cosa aún más grave que un indulto general? Y de hecho, hubo dos ponencias en el proceso constituyente que se quiso colar el tema de la amnistía y no se admitió. Pero bueno, si el supuesto Tribunal de Garantías se dedica a garantizar al gobierno que puede hacer lo que le dé la gana, pues ese es nuestro daño estructural. Nuestro problema estructural. Sí. Eso es lo que tenemos que ver. Sí. La muerte de Montesquieu significa nada más y nada menos que la muerte de la nación entendida como Estado de Derecho. Es decir, que no es baladí el tema de la separación de poderes. Pues en cuanto al Estado de Derecho, le quería hacer una pregunta, don Enrique, usted que ha estado en Europa, que ha captado el ambiente, lo que se cuece ahí en Bruselas. Don Guillermo ha hecho referencia a que, bueno, el PP, el Partido Popular y los socialistas en Europa, pues las componendas suelen ser muy frecuentes. Usted esto lo ha debido vivir en primera persona como eurodiputado de UPyD. ¿Cree que esto les va a escandalizar? ¿Cree que va a afectar al concepto que se tiene de la lucha contra la corrupción, que son valores fundacionales de la Unión Europea? Vamos a ver, primero una pequeña corrección. Yo fui diputado independiente porque tuve la suerte de que al mes de haber tomado posesión, UPyD me echó. Y entonces me quedé independiente en el grupo de los liberales y es como pude desarrollar mi labor, porque si no hubiera sido imposible. Pero dicho esto, vamos a ver, lo que, claro, yo es que hace 30 años creo que, es decir, el Tribunal Constitucional de este país es una tercera cámara donde no se elige a los representantes, no es. Y hace tiempo que con esos, a lo mejor desde los tiempos de García Pelayo, que con esos mimbres tenemos que trabajar, es decir, el tribunal, o sea, en España es constitucional lo que diga el Tribunal Constitucional de turno. Claro, cambia de turno, un presidente de turno y tal y cual. Ahora tenemos uno particularmente señalado. Pero en este país es constitucional lo que dice el presidente y la mayoría que le siguen de turno. Por lo cual, la amnistía yo desde el primer momento consideré que era constitucional. Es decir, esto, bueno, hay muchos recursos jurídicos para decir como no figura. Claro, como yo decía, el canibalismo tampoco figura y por lo tanto podría ser constitucional. Pero con este Tribunal Constitucional no me extrañaría. O sea que, y mañana deciden que el sueco es el idioma oficial de Ibiza y ¡pum! O sea, no eso. Eso es políticamente con lo que hay que torear. A mí lo que me preocupa, yo no lo sabía, gracias a Dios, porque no soy jurista y además yo lo que he leído por vía de urgencia no es las sentencias, sino las presentaciones que ha habido de las sentencias, y he escuchado a otro ilustre jurista, es lo que más me ha alarmado, que es y amigo, colega, y muy respetable,
que es López Aguilar, Juan Fernando creo que se llama López Aguilar, y he escuchado también para interpretar. Entonces, mientras el tribunal del TGV diga que, mire usted, no queda aprobado que se hayan afectado fondos de los fondos de intereses económicos europeos. Interés económico europeo, bueno, eso está usted ahí para decirlo, y si no se le ha aprobado, bueno, pues que España haga su labor o lo pruebe mejor o aplique sus propias leyes, porque la europea es un marco, aplique sus propias leyes para ver si ha habido malversación. Vale. Segunda cosa, si se queda en decir ese acuerdo, esa normativa marco europea sobre el terrorismo no se ve afectada, por lo visto, por lo que eso ya lo sabía esta tarde, doña Teresa dice, porque tendría que ser mucho más grave y mucho más cruento y no sé qué. Lamentable explicación, pero no se ve afectada. Ahora, usted tiene unas leyes específicas contra el terrorismo, porque el terrorismo no es lo mismo en Chipre que en España, usted tiene sus leyes, es su supremo y tal las aplica. Si se queda ahí, eso cuando yo digo, eso es lo que yo me esperaba. No se moja y dice, no tiene que ver con Europa, ahora usted tiene sus leyes y además, creo que en un momento dado eso sí que lo dice, es muy celoso de respetar las competencias exclusivas de las naciones y en el caso de la amnistía es una competencia exclusiva de cada nación. La va a regular como le da la gana y está regulada distinta en cada país. Bueno, pues usted verá si aquí pasa. Ahora, y esa es mi gran sorpresa muy desagradable, si se ha metido en decir en un proceso de intenciones que todo esto además se hace por el bien para la reconciliación, eso sí me parece repugnante y gravísimo, porque ese es el discurso del gobierno y ese es el que ha retomado don Juan Fernando López Aguilar. Entonces, yo creo que él lo creerá sinceramente y a lo mejor muchos españoles lo creen sinceramente, pero es que eso es lo grave. O sea, el gran daño estructural de este país, aparte del constitucional, como muy bien dice, el gran daño estructural de este país es que la amnistía es un crimen político, es no una cosa de técnicas de leguleyo, es un crimen político que claramente ha destrozado Cataluña y España más de lo que lo estaba antes. Si no hay conciencia de esto por parte de los votantes españoles, España no existe, hablando en plata. Y eso es para mí lo muy grave. Es decir, no tenía el tribunal que haber comprado eso ha sido presión política evidentemente, y desde luego si eso va a permitir seguir vendiendo que esto es mejor, es decir, que no puedas con tus hijos hablar en castellano en los patios del colegio, si no puedes opositar a cargos en Cataluña si no hablas no sé qué nivel de catalán, si te cierran los bares porque no sé qué. En fin, si además te dicen los independentistas, oh, estamos más cerca porque ese es el objetivo. Y es un objetivo antidemocrático, ilegal e inmoral. Si ese es el discurso que triunfa, es decir, que se lo come una masa crítica de españoles o pasa de ello abundante, eso sí es el drama estructural de España. Es decir, no sabemos lo que nos pasa, como decía Ortega y Gasset. Pero yo coincido más con don Guillermo, que esto va a pasar sin pena ni gloria porque no interesa a la mayoría de los españoles. Va a quedar para consumo en Cataluña porque refuerza y cohesiona pues todo el discurso de la identidad catalana, etcétera, y su ambición de independizarse, pero en el resto de España no va a tener el recorrido y sobre todo fíjense lo que está pasando ahora con el resurgir de la identidad española con el tema del fútbol. Es decir, la gente quiere un poco de desahogo, quiere un poco de identificación de valores que nos unen. Pero Pilar, perdona que después de mis palabras, yo creo que esto sí que tiene trascendencia a nivel de ciudadanos, o sea, trascendencia en el sentido de que los españoles, yo creo que yo voy a romper una lanza por el ciudadano de a pie, es decir,
yo creo que una gran mayoría de españoles, incluso muchos votantes de izquierdas, se han dado cuenta que esto ha sido una componenda absoluta. Es decir, que se ha cedido al gobierno, y donde dije yo creo que la gente lo tiene claro y creo que esto le ha desgastado y le va a desgastar mucho a un partido que, insistimos, salvo que hagan algo raro y excluyendo el CIS, actualmente los sondeos dan una mayoría absoluta la presidencia. O sea, esto a la gente ha calado. Yo lo que soy pesimista es en la idea de que al final desemboque en una sentencia por la cual se anule el tema de la ley de la amnistía. Yo creo que esto ya está, creo que es una batalla perdida, aun cuando la declaración de rendición y de final pueda alargarse todo el tiempo que queramos. Pero creo que la gente sí que ha sido consciente. Hombre, evidentemente hay mucha gente que está en otras cosas, pero a la gente le duele. Yo conozco a mucha gente, tengo amigos, pero es evidente que se han vendido a esto bueno, en el seno del propio Partido Socialista, nada más que oír las declaraciones de Felipe González, de Alfonso Guerra, tal, eso ha calado en la gente de que aquí el PSOE sigue teniendo un suelo, sigue teniendo ahí está. No, si no digo que el PSOE vaya a desaparecer, no estoy diciendo eso, pero a veces no somos claros. Una sencilla razón, ¿por qué no convoca elecciones? Es decir, aparte a veces la oposición al PSOE no somos conscientes hasta qué punto el Partido Socialista no tiene apoyo popular. No digo que no tenga un suelo, no digo que tenga una base, pero hay un hecho objetivo. Pedro Sánchez no convoca elecciones porque sabe que las pierde. Esa es la única razón por la que no convoca y está resistiendo en la poltrona para ver, aguantando hasta el último día. Pedro Sánchez 2027, pues lo decía hace 2 años, cuando ciertos sectores decían que esto era insostenible, que estábamos abocados a unas elecciones anticipadas. No, porque a él le da igual, si no tiene que aprobar nada, de lo que quiere es estar en la poltrona hasta acotar la legislatura. Pero es evidente que no la convoca porque sabe que las pierde en estos momentos. Entonces, tenemos que ser conscientes de que el ciudadano de a pie, que muchas veces una más de gambas, venga, otra de tal, que es muy orteguiano, por cierto, muy orteguiano siempre ver el tema de las masas, ¿no? Pues no, aquí tenemos un problema de élites. Ahí no soy para nada en eso orteguiano, aunque es un filósofo que me encanta. Aquí tenemos un problema de élites. El ciudadano de a pie, que ya tiene bastante con llevarla a la suegra, al médico, a cogerla a los niños y tal, está neutralizado por unas élites mediáticas, políticas, que no resaltan la gravedad de lo que está ocurriendo. Porque cuando lo explicas, la gente reacciona y la gente tiene instinto de supervivencia y la gente sabe por aquí tenemos un problema de élites. Un problema de élite judicial, un problema de élite política, un élite periodístico que no está haciendo su labor de guía correctamente y que está diciendo una cosa y otra cosa. Pero aún así, la gente no está siguiendo, la gente está muy harta, muy contestataria. Y creo que esto se va a traducir a nivel electoral en un gran revés para el Partido Socialista, lo cual no quiere decir que a efectos judiciales del tema de la amnistía, que puedan decir que esto sí que tenía admisión, pero ¿quién se va a creer que esto ha sido para la reconciliación cuando hoy mismo han salido los representantes de Puigdemont diciendo que esto es un aval para la independencia? Sí, lo volverán a hacer y lo volverán a hacer. Claro, entonces quiero decir, todo está en claro que ellos van a lo suyo, porque incluso la idea del indulto, que insisto, es menos grave que la amnistía, el indulto se supone que se da cuando alguien tiene un propósito de enmienda y oye, no voy a hacerlo mal, venga, te perdono. Pero el perdón no existe, no implica la negación de la existencia del delito. La amnistía sí es mucho más grave. Entonces, estos han recibido la sentencia como lo que es. Y lo que es un espaldarazo. Sí, no le gusta, a doña Teresa no le gusta la palabra vale, pues quitamos la vale. Pero esto indudablemente ha sido un espaldarazo para los independentistas. ¿Quiere decir esto que mañana va a venir Puigdemont en Lord de Santidad y va a entonar su particular yasoca aquí? No, esto va para largo. Pero efectivamente esta sentencia es
negativa, muy negativa. No, es muy mediática, además, muy vendible a su favor. Es decir, que. Sí, lo que pasa es que ya hemos perdido la oportunidad de tener a doña Teresa Raval. Me gustaría también preguntarle a Enrique qué opina él. El tema que es la otra noticia del día, el que se haya avalado que el juicio por un tema jurídico, el juicio de la esposa del presidente del gobierno lo vaya a hacer un jurado popular. Me hubiera gustado preguntarle a doña Teresa, no sé qué opinarás tú. Pero yo, es que no soy jurista, entonces me parece que de todas las maneras, evidentemente eso sí que no es un espaldarazo, sino que es un espaldarazo a la justicia independiente, ¿no? Porque la campaña que ha sufrido el peinado es muy claro y ahora, sin embargo, pues se ve apoyado en la mitad, a lo mejor, de los delitos que imputa por un tribunal, no ya por un juez, sino por un tribunal de varios jueces, que han ido 5 y que, claro, entonces, evidentemente, eso hace que se debilite el gobierno y digamos, la justicia salga reforzada. Lo que pasa es que contra eso se enfrenta un señor presidente del gobierno de una supuesta democracia que ha dicho que ninguna sentencia le va a quitar del poder. Pero claro, cuando uno lo dice así, con esa soflama, etcétera, pues es que ya los parámetros por los que hay que analizar la democracia española ya no son los aplicables a una de las democracias liberales de nuestro entorno. Yo quería retomar lo último que ha dicho antes doña Pilar, y es eso de, bueno, pero esto se morirá ya cuando lleguen y cuando va, se irá. Sí, y el PP también cuenta con ello, y eso es lo que me parece muy grave. Es decir, yo creo que hay una esperanza de recuperar una democracia española de ciudadanos libres, iguales y solidarios, como yo digo, por encima de territorios, por encima, es decir, de recuperar la nación española, que es una de estas antiguas e indispensables en la historia de la humanidad, solo si se va el sanchismo, se va con deshonor y paga políticamente las barbaridades que ha hecho, lo que yo llamo crímenes políticos. Y es muy importante, a mi modo de ver, que la gente, los votantes, entiendan que la ley de amnistía es un crimen político contra el bien común, contra la democracia y, por supuesto, contra la nación española. Y me parece que no. Me parece que, claro, con estas sentencias y sobre todo el PP también diciendo, bueno, yo ya quiero esto olvidarme y tal, pero ¿cómo se va a olvidar usted de un golpe de Estado que estuvo a punto, haya habido además terrorismo cruento, etcétera, que estuvo a punto de destrozar España? Hombre, pero eso es que, bueno, pues desgraciadamente, si esto se transforma en un turnismo, es decir, nada, bueno, lo que decía a un momento dado, cuando estaba todavía Artur Mas, Rajoy, que dijo, que le decían, bueno, y esto del proceso y tal, pero ¿qué es toda esta algarabía sin importancia? A mí lo que me preocupa son las cuentas. Está usted hablando de la existencia misma de la polis, hombre. Claro, entonces, si el pueblo español no se da cuenta que han cometido y están cometiendo un crimen político, se tienen que ir con deshonor, no vamos a tener arreglo, perderá las elecciones. Bueno, ¿y qué? Ahí lo dejo. Sí. Muy bien. Completamente tenemos que ir cerrando. Estupendo. Oye, ha sido un placer estar con vosotros y escucharos. Un placer. Un abrazo Guillermo. Para los dos. Igualmente. Chao, chao. Un abrazo a los dos. Hasta luego. Chao. Hoy hemos intentado ir más allá del titular. El TJUE no ha tumbado la ley de amnistía, pero la pregunta es si eso equivale realmente a que Europa la haya avalado en todos sus términos. Y queda una cuestión todavía más profunda. ¿Dónde termina la soberanía de un Estado miembro y dónde comienza la responsabilidad de Europa cuando están en juego principios que la propia Unión considera fundacionales? Gracias a Teresa Freixes, Guillermo Dupuy y Enrique Calvet por ayudarnos a entenderlo.
Hasta el próximo episodio de Fuera de Guión en Directo.